Buen día chicos, ¿qué tal? Bien, 10:37 ya vamos a comenzar. Entonces, el tema que vamos a ver hoy chicos es una aplicación de lo que vimos en la última clase. O sea, más bien es algo como de cultura general, ¿ok? No es un tema que voy a evaluar, no se va a evaluar, de hecho, ¿ok? Lo que sí vamos a evaluar es lo que se hizo la clase pasada, que fue lo de plantas. El tema de plantas medicinales es simplemente algo para que tengan conocimiento de qué es una planta medicinal, qué califica como tal, cómo utilizarla, pero no va a ser un objeto de evaluación, tampoco va a ir para el examen, ¿bien? Así que no se preocupen por eso. No quiere decir que no me vayan a prestar atención, ¿ok? Ahora, ¿qué es en general una planta medicinal? Todas las plantas tienen dentro de ellas compuestos químicos que se llaman metabolitos secundarios. Esas sustancias a veces en general tienen la función de proteger a la planta. Son eh, productos químicos cuya única razón de existir es que cuando la planta se la coma un animal, lo mate. O cuando se lo coma o cuando una bacteria ingrese a la planta, la mate. O un virus, o un parásito, o un hongo, o otra planta, lo que sea. El funcionamiento o el motivo, o la función, mejor dicho, de los metabolitos secundarios es matar cosas para que la planta no se la coman. Sin embargo, si, por ejemplo, la planta produce una sustancia que mata a una bacteria, cuando nosotros nos comemos la planta, estamos ingiriendo la sustancia que también mata a la bacteria y por eso tiene un efecto positivo para nosotros. ¿Ok? Planta medicinal va a ser cualquier planta que tenga algún tipo de estos compuestos químicos que tenga como feliz consecuencia que para nosotros es útil de alguna manera. Así tenemos plantas con capacidad antibiótica, antiparasitaria, que bajan la fiebre, que disminuyen la diarrea, el dolor, analgésicos, etcétera. Como la diversidad de plantas es algo muy extenso, muy alta, y al mismo tiempo hay muchas zonas del mundo que tienen plantas particulares que no se repiten en otras, y las plantas han sido siempre parte de la cultura de todos los pueblos, las naciones. Estas plantas medicinales y en general todos los recursos vegetales o fitorrecursos van a ser parte de los recursos naturales de un pueblo, que son parte de su acervo cultural, de su acervo natural, y es algo que siempre va a merecer y va a necesitar que sea protegido. Específicamente en términos de medicina, las plantas han sido lo primero que se ha utilizado desde siempre como medicina, antes de que modernamente exista la farmacología. Y un área, de hecho, de la farmacología como ciencia que estudia específicamente, busca plantas medicinales por todo el planeta, se llama farmacognosia. O sea que el uso y la búsqueda y el aprovechamiento de plantas medicinales es algo científico. No es simplemente algo como todavía en muchos sitios que es mágico o algo así. ¿Ok? Entonces, de hecho, la mayoría, el 80% de los productos farmacológicos que actualmente tenemos vienen de plantas. El otro 20%, quizás un poquito más, venga de hongos, que son los principales agentes antibióticos. Pero la mayoría de los compuestos vienen de plantas. Tenemos cosas como la aspirina, que viene de un tipo de sauce, la quina, la hidroxicloroquina, que viene de la quina, que es un árbol, equinacia, que es esta flor que tenemos acá, es bastante útil también para muchos malestares. Entonces, en el momento en que una persona, un científico, identifica que un pueblo, o una persona, o un grupo, o una tribu, ha utilizado una planta para curar X cosa, empieza a hacer análisis, extrae los compuestos y ve si hay alguno que efectivamente sirva. Y así se descubren, por ejemplo, medicinas que ayudan a curar el cáncer, a curar muchas otras enfermedades graves, diabetes, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos recolectar plantas medicinales? Lo normal es que una planta produzca esos metabolitos secundarios solamente en algunos órganos, ¿ok? Es decir, o en la raíz, o en el tallo, o en la hoja, o en la flor. No los va a producir, o lo normal no es que la planta los produzca en todos lados, porque usualmente son un poco costosos, ¿ok? Y de hecho la planta no los produce intencionalmente como la fotosíntesis o algo así, sino que son el resultado de un metabolismo principal que genera eso como producto de desecho, ¿ok? Por eso se llama secundario y no metabolito primario. Entonces, para recoger o colectar una planta medicinal, lo primero que hay que hacer es saber qué es lo que nos interesa tomar de la planta, si la raíz, el tallo o la hoja. Hay plantas que, por ejemplo, su raíz sirve para una cosa, mientras que la hoja no sirve para nada, o sirve para otra cosa. O
plantas como el lirio, que la flor es muy linda, muy bella, muy aromática, pero la raíz es completamente venenosa, igual que la hoja. Entonces, si en lugar de tomar la flor, tomas la hoja, te vas a morir, ¿ok? Así bien drástico. Entonces, el primer punto es saber qué es lo que vamos a utilizar de la planta, ¿ok? Cosas como el ácido salicílico que se extrae de Salix, que es el sauce, solamente está en la corteza, no está en ninguna otra parte del árbol. Luego de que decidimos qué es lo que vamos a escoger de la planta, hay que evitar golpearla, porque si la golpeamos, se malogra, se enferma, se marchita, se muere y todo lo que estaba dentro de ella se descompone, se degrada. No deberíamos sacarlas durante lluvia o rocío. Esto es algo que siempre se ha mantenido como un mito de señoras. Igual no sacarlas a la medida del sol, debajo de la luz del sol al mediodía o pedirles permiso. Pero el punto es que hay ciertos momentos del día en que la planta se encuentra fisiológicamente más vulnerable. Por ejemplo, cuando el sol está muy mojado, la planta está metabolizando activamente esa agua y esa humedad. Y sacarla en ese momento puede hacer que el shock la mate, ¿ok? No deberían guardarse cuando están frescas por una simple razón. Si guardamos una planta fresca, quiere decir que estamos guardando una planta húmeda. Si está húmeda, tiene hongos encima. Todos los seres vivos, todos, están cubiertos por levadura porque las levaduras están en el aire. Entonces, si guardamos una planta fresca, húmeda por dentro, en una bolsita plástica, en un frasco, la humedad permite que el hongo crezca y la mate. Y si no la mata, en muchos casos los hongos producen toxinas que pueden luego causarnos daño a nosotros, ¿ok? Esto ya es algo adicional, hay que limpiarla obviamente. Insectos, sucio, polvo, tierra, barro, lo que sea. Y muy importante es no colectar al lado de carreteras, de agua contaminada o de lugares tóxicos. ¿Por qué? Si estamos tomando una planta del costado de la carretera, quiere decir que esa planta está constantemente absorbiendo dióxido de carbono y metano y productos de desecho del escape de los autos. La planta guarda eso, lo guarda dentro de sus raíces, dentro de su tallo. Absorbe metales pesados, productos de la gasolina, del petróleo, etcétera. Y cuando nosotros luego utilizamos la plantita, nos estamos consumiendo todo lo que la planta guardó dentro de ella. ¿Ok? Ahora, ¿cómo conservamos una planta medicinal? Es muy sencillo, simplemente la tomamos, la amarramos y la colgamos. No la vamos a colgar al sol, la vamos a colgar en un lugar en el que haya viento, donde no haya mucha humedad, pero no le dé la luz directa, ¿ok? Que le dé la sombra. Por ejemplo, una ventana que nunca tenga la luz del sol de frente, o que solamente la reciba de 6 a 7 y media, 8 de la mañana. El exceso de temperatura la puede quemar, puede degradar muchas de las sustancias químicas útiles que tiene. Entonces, para evitar eso, la ponemos a la sombra. Y es el viento suave el que la va a deshidratar. No un viento fuerte, porque entonces luego le se saldrá volando la plantita. Una vez que la planta está seca, la porción de la planta que queramos, la guardamos. La podemos guardar en papel, envuelta, o la podemos guardar en frascos. Lo ideal es guardarla en frascos y esos frascos guardarlos. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo deberíamos? Bueno, acá hay unos tips, por ejemplo, depende obviamente de la temporada del año, porque en invierno hace frío y hay mucha humedad, en verano no. Entonces, por ejemplo, en verano de 3 a 8 días con el calor es suficiente. En primavera, que está un poco más fresco, menos calor, de 1 a 2 semanas. En invierno ya casi un mes y en otoño igual 3, 4 semanas, ¿ok? Las raíces obviamente por ser unas estructuras gruesas y con madera en muchos casos, necesitan mucho más tiempo en general. Ahora, una vez que se guardan, si estamos en verano, se guarda en un lugar fresco. Si estamos en invierno, no la vamos a guardar en el suelo a que se congele, porque el exceso de frío también puede llevar a causar daños a las sustancias químicas que están allí, ¿ok? Que es a fin de cuentas lo que necesitamos. Ahora, esa planta la podemos utilizar de múltiples maneras, y aquí solo vamos a ver una lista muy corta de las posibilidades. Los aceites esenciales, que es algo bastante extendido ahorita, o sea, todo el mundo sabe o ha escuchado de un aceite esencial, es que tomamos la planta y la pasamos por un destilador. Es un conjunto de vasijas de vidrio o de metal, si usamos otro de otro material, que lo que hacen es que el vapor
pase por la planta a alta presión, alta temperatura, y ese ese vapor que está pasando va a arrastrar el aceite de la planta, va a arrastrar las sustancias químicas volátiles, es decir, las que se evaporan. Una vez que el vapor arrastra las sustancias volátiles, lo pasamos por un tubo con agua fría. El vapor no se va a mezclar con el agua, eso es importante. El agua pasa por fuera del tubo y el vapor por dentro. Y así se enfría el vapor que está arrastrando las sustancias. Obviamente ese vapor se va a condensar, va a volver a ser agua y vamos a tener una mezcla de agua y aceites. Luego lo dejamos reposar, el agua se va a ir hacia arriba, hacia abajo, perdón, o hacia arriba, dependiendo de la densidad de la sustancia, y lo separamos. Sacamos el aceite, botamos el agua y lo guardamos. Este es un procedimiento muy lento e ineficiente. Para producir este vial tan pequeñito que tenemos acá, necesitamos varios kilos de planta. Por eso es que los aceites de buena calidad son carísimos, ¿ok? Sin embargo, son bastante fuertes, ¿ok? Los aceites suelen tener aromas porque una sustancia que se llama terpeno es aceitosa, es un lípido y queda en los aceites. Ahora, este método no sirve para obtener sustancias que no sean volátiles, es decir, que no se vayan a convertir en gas cuando le pasemos el vapor, o que no se mezclen con el aceite. Si solamente se mezclan en el agua, esto no nos va a servir. Para eso podemos utilizar cosas como baños e infusiones. Un baño es una infusión grandota en la cual tomamos agua hirviendo, lanzamos la planta y la dejamos allí hasta que el agua se enfríe. Con el agua se enfríe, sacamos la planta y nos bañamos con ella. ¿Eso sirve para qué? El primer factor es el aroma, ¿ok? El aroma de muchas plantas tiene efectos psicológicos en parte y efectos directamente sobre el sistema respiratorio, que puede ayudar a calmar el estrés, reducir la ansiedad o calmar problemas como la neumonía, la pulmonía, la gripe, resfriados, etc. ¿Ok? Además, estar en un cuarto con vapor usualmente hace bien a enfermedades respiratorias como el asma o el resfriado. Obviamente esto no quiere decir que se van a curar algo como cáncer de pulmón con un baño. No, las cosas graves no. Ahora, lo otro, y debí poner esto justamente después, parecido o con el mismo principio que las infusiones o que el baño, son los gargarismos o enjuagues. Tomamos agua, hervimos el agua, colocamos la planta y lo que resulta de allí lo utilizamos para enjuagarnos la boca. Eso es para limpiar la cavidad oral de bacterias o de impurezas. Eso sirve para prevenir y en algunos casos aliviar enfermedades como faringitis, amigdalitis o aftas o problemas en los dientes como una muela picada o una encía inflamada. La presencia o el uso correcto de algunas hierbas permite que, si tiene sustancias antibióticas, limpie la cavidad oral y evite el crecimiento de bacterias. Si tiene sustancias antiinflamatorias, reduce la inflamación de lo que sea que esté inflamado. Si tiene, por ejemplo, algún efecto que detiene el sangrado y nos están sangrando las encías, también nos va a ofrecer ayuda. Ese mismo principio, o aplicado a algunas otras sustancias, es lo que en general vamos a llamar una infusión. Una infusión es agua, ponemos a hervir agua, y cuando hierve, la apagamos y lanzamos la hierba allí, ¿ok? Y dejamos que baje la temperatura por 10 minutos. Esa agua que resulta va a tener allí disueltos los compuestos hidrofílicos, o sea, lo que no podíamos usar en el aceite esencial porque no se mezclaba con el aceite, acá lo podemos utilizar porque se está diluyendo en el agua, ¿ok? Eso luego se toma. La diferencia entre una infusión y el baño o el gargarismo es que esos no se toman, la infusión sí. Sin embargo, una desventaja de la infusión es que, ¿cuál? Como esto toma poco tiempo, no todo se va a diluir acá, ¿ok? Solo algunas sustancias. Por otro lado, hay métodos más avanzados de infusiones en las cuales hervimos esto hasta que ya casi no quede agua y lo que nos queda es un compuesto mucho más concentrado. Pero todo lo que se haya podido evaporar se evaporó y se perdió para siempre. Entonces el método que utilizamos para consumir la planta medicinal depende de lo que queremos lograr con la planta. No todos los efectos, mejor dicho, no todas las sustancias se obtienen mediante los mismos procedimientos. Si no queremos perder nada por el calor, porque la sustancia se degrade o se evapore, podemos tomarlo en jugo. Aquí simplemente tomamos la planta o la fruta, la metemos a la licuadora y la convertimos en un jugo y nos lo tomamos, ¿ok?
Diferencia es que a veces los jugos saben un poco raros, un poquito feos. Ahora, esas infusiones también pueden usarse por fuera para lavados. Plantas, por ejemplo, malváceas como la cucarda, tienen efectos para reducir el sangrado y cerrar heridas. Entonces, un lavado, es decir, una infusión que luego te aplicas por fuera, puede reducir el sangrado. Igual lo podemos aplicar, por ejemplo, no sé si la llamarán así, el yantén. Es una planta que se utiliza por sus propiedades antiinflamatorias. Se puede utilizar como gargarismo para reducir la amigdalitis mediante un lavado. O la aplicamos por fuera en una herida, una parte del cuerpo que esté inflamada y lavamos. Igual otras plantas como se me olvidó. ¿Ya? En el caso de los baños, yo les decía que podemos utilizar, meternos en el cuartito con el montón de vapor. Eso permite que eh, nuestros pulmones se abren, ¿no? Absorban el efecto de la planta. Una versión chiquitita es la vaporización o vapores. En lugar de un baño enorme, simplemente tomamos una olla, la colocamos con agua hirviendo y allí lanzamos la plantita y el vapor que sale lo aspiramos. ¿Ok? El paño es simplemente para que el vapor no se vaya por fuera. Aspiramos una vez, dos veces, descansamos. Una vez, dos veces, descansamos para no quemarnos. ¿Ok? Eso también es bastante útil y, por ejemplo, ahorita bastante común con lo del COVID, se hace con eucalipto. ¿Ok? Ahora, parte de lo que les decía de la infusión, que a veces daña las cosas, las sustancias, por eso se utiliza un método más complejo que son los extractos. El extracto es distinto de un aceite esencial en el que no vamos a obtener eh, solamente compuestos aceitosos. En el caso de los extractos, lo que vamos a obtener es, dependiendo de la técnica que usemos, utilizar o obtener compuestos de la planta de forma mucho más pura. ¿Ok? Extracto es extraer un compuesto en particular de la planta. Y esto puede hacer, por ejemplo, macerarlo, formar tinturas, es decir, dejar la planta en alcohol etílico por muchas semanas o meses. Eso absorbe todos los compuestos que se diluyen en el alcohol y lo que nos queda es un extracto alcohólico muy fuerte, del cual usualmente se usan unas pocas gotas. Podemos hacer procesos de extracción con vapor más complejos, con algunas sustancias químicas, con ultrasonidos, con corrientes eléctricas para romper la célula, etcétera. Pero en fin, esto es para obtener sustancias en particular que no se obtienen de ningún otro método. ¿Ok? Ahora, si no queremos estar hirviendo la planta, tenemos la opción de comerla directamente, que esto es una forma preventiva de medicina, o utilizarla como empasto o cataplasma, que tomamos la planta, la molemos, a veces si es seca le colocamos un poquito de agua, si no, no hace falta, y la pasta que nos queda la aplicamos directamente sobre la herida. Eso solamente por fuera. ¿Para qué? Para evitar infecciones, reducir inflamación, el dolor y cualquier otra afección que tengamos por fuera. ¿Ok? Ahora, en términos de efectos, las plantas medicinales van a tener una enorme diversidad de efectos, de los cuales solamente les voy a mencionar unos pocos. Una planta diurética y las diuréticas y depurativas son bastante comunes. Las diuréticas son aquellas que incrementan la pérdida de agua. ¿Ok? Si una persona tiene retención de líquidos por un desequilibrio hormonal o por exceso de sal que consume en su dieta, el uso de plantas diuréticas permite que los riñones filtren mucha más sangre y liberen mucha más agua en lugar de guardarla. Eso sirve para eliminar eh, ese exceso de agua que puede llegar a causar enfermedades como la gota o enfermedades como metabólicas también, o causar directamente daño a los riñones. Desventajas de las plantas diuréticas o el uso de diuréticos es que si orinamos mucho nos podemos deshidratar y aun si no nos deshidratamos perdemos sodio y potasio en la orina. Entonces, si estamos tomando o tomando una planta diurética es necesario recuperar estos minerales que estamos perdiendo de alguna forma. Si no, la consecuencia puede ser muy grave. El potasio lo utiliza el corazón para latir. Si el cuerpo no tiene potasio, que es una condición que se llama hipopotasemia, entonces la persona le puede dar un paro cardíaco y morirse. Si no tiene sodio, que se llama hiponatremia, algo muy parecido puede darse en que sus vasos sanguíneos sus glóbulos rojos se van a hinchar, se van a explotar, ¿ok? Y eso también va a tener una consecuencia bastante grave, ¿no? Te vas a morir. Entonces, estas cosas hay que usarlas con cuidado, ¿bien? El caso de las plantas depurativas tiene un efecto similar.
va a hacer que elimines cosas, pero no agua, sino compuestos tóxicos, toxinas, bacterias, urea que a veces nuestro cuerpo almacena. ¿Ok? Pero el efecto es muy parecido, va a causar que orines, solamente que va a aumentar el metabolismo de estas sustancias para que la puedas perder. Acá en cada caso tienen varios ejemplos. Los laxantes son muy similares a los diuréticos, solo que van por la vía contraria, ¿ok? El diurético hace que orines, el laxante hace que vayas al baño a hacer del 2. Porque en el caso de los laxantes siempre se van a utilizar para limpiezas intestinales. En este caso lo que hace es que tu intestino se contraiga y eso hace que vayas al baño con más fuerza. Al mismo tiempo va a aumentar la cantidad de agua que llega al intestino. El intestino normalmente tiene un balance bueno de agua. Si hay mucha agua, tienes diarrea. Si tienes muy poca, tienes estreñimiento. Entonces, los laxantes hacen que entre más agua para que las heces se vuelvan más líquidas y puedas expulsarlas. Puede hacerse como limpieza una vez al mes, cada 2 meses, cada 6 meses. O si la persona está estreñida de forma grave, no puede ir al baño, lleva 4 o 5 días sin ir al baño, empieza a doler el estómago, le da fiebre, mareos, etcétera, su intestino se puede inflamar, se puede romper, pueden operarla. Es bueno un laxante natural que te ayude a limpiarte. Si no sirve, vas con uno químico que usualmente se extrae de una planta. En el caso de las sudoríficas, son plantas que simplemente permiten o aumentan el sudor. ¿Ok? Eso es una forma también de limpiarse. Aumentas el sudor es parte del sistema excretor, limpias tu sangre y muchos órganos de tu cuerpo de sustancias químicas. Bien. Entonces, estos son unos ejemplos que les quería dar. Hay otros como los carminativos que eliminan los gases, etcétera. Otros que evitan el sangrado, antihemorrágicos, plantas para regular el ciclo menstrual de las mujeres cuando está fuera de regulación, etcétera. Hay muchas plantas que se pueden utilizar, por eso es un tema bastante extenso. En todo caso, si no conocen una planta que usar o cómo usarla, las señoras y señores que están en el mercado vendiendo hierbas sí saben. Entonces, ante las dudas, preguntarles, ¿ok? Y si no, pues acá les dejé varios ejemplos de qué plantas pueden utilizar, ¿ok? Bien, entonces como les había dicho, este tema no va a ser evaluado, solamente es para